El aire en la villa olía a pino fresco, a canela y al pavo que llevaba horas horneándose. Las luces del enorme árbol de Navidad parpadeaban, reflejándose en las copas de cristal y en los ojos de nuestros invitados. Era Nochebuena, la época del año que yo, Jimena Gallardo, siempre había considerado sagrada. Era la noche en que la familia, los amigos y los socios más cercanos nos reuníamos en nuestra casa de Michoacán para celebrar no solo la Navidad, sino también los frutos de un año de arduo trabajo en la cosecha dorada. A mis 65 años, ver a todos reunidos en el hogar que construí desde los cimientos era mi mayor recompensa. Mi hijo, Adrián, estaba de pie junto a la chimenea, luciendo un traje caro que probablemente yo había pagado. A su lado, su esposa, Valeria, le susurraba algo al oído, con una sonrisa tan afilada como el cuchillo que cortaba el pavo. Yo levanté mi copa, el tintineo del cristal acallando las conversaciones. Queridos amigos, familia, comencé, mi voz llena de una calidez genuina. Quiero brindar por todos ustedes. Este año ha sido excepcional y quiero compartir una noticia maravillosa. Esta mañana hemos cerrado un contrato exclusivo con nuestros socios en Japón, un acuerdo que no solo asegura el futuro de la cosecha dorada, sino que llevará nuestros productos orgánicos a un nuevo nivel. Hubo un estallido de aplausos. Vi el orgullo en los rostros de mis gerentes más leales, la alegría en los de mis sobrinos. Pero cuando mis ojos buscaron los de mi hijo, solo encontré una sombra. Adrián levantó su copa con desgana. Salud por la suerte de los viejos, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que la mitad de la sala lo oyera. El murmullo se apagó. Sentí una punzada fría en el pecho. Adrián, le dije en un tono suave pero firme, tratando de salvar la situación. Estamos en familia. No es momento para bromas de ese tipo. Fue como si hubiera echado gasolina al fuego. Sus ojos, nublados por el vino caro y por un resentimiento que yo no terminaba de comprender, se clavaron en los míos. Dejó su copa en la repisa de la chimenea con un golpe seco. ¿Bromas? ¿Crees que esto es una broma?, espetó, avanzando hacia el centro de la sala. Valeria no hizo nada para detenerlo. Al contrario, retrocedió un paso, dándole todo el escenario. Estoy harto, ¿me oyes? Harto, harto de ser el hijo de Jimena, harto de que cada logro tuyo sea una forma de recordarme que yo no he logrado nada. Eso no es cierto, hijo. No me llames hijo, gritó. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Sentía las miradas de todos puestas en mí, algunas con pena, otras con un morbo apenas disimulado. Toda mi vida ha sido tuya. Tu empresa, tu casa, tu sombra, no puedo respirar. ¿Sabes lo que quiero para Navidad? Mi único y verdadero deseo. Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío, su aliento apestando a alcohol y a una amargura que parecía venir del alma. Y entonces lo dijo, las palabras que se grabarían en mi corazón como un epitafio. Estoy harto de vivir bajo tu sombra. Ojalá te mueras pronto, mamá. La frase resonó en la habitación, rebotando en los adornos dorados y las guirnaldas de plata. No fue un susurro, fue un grito, una sentencia. Vi el rostro horrorizado del padre Ramírez, la boca abierta de mi hermana Elena, la mirada de acero de mi viejo socio, Ricardo Montemayor. Pero yo solo podía ver a mi hijo, el niño al que había criado sola, el hombre por el que había sacrificado todo, y en sus ojos no vi arrepentimiento, vi alivio, el alivio de haber soltado por fin el veneno que llevaba dentro. No lloré, no grité. Sentí como si algo dentro de mí, algo cálido y vivo, simplemente se congelara y se hiciera añicos. En ese instante, frente a todos los que me importaban, mi hijo no solo me había faltado al respeto, me había asesinado, y yo supe, con una claridad aterradora, que la Jimena Gallardo que existía hasta ese momento, la madre amorosa y abnegada, acababa de morir. Y en su lugar, algo nuevo, algo frío y afilado, estaba empezando a nacer.
La humillación pública de Nochebuena no fue un rayo en un cielo despejado, fue la culminación de 1000 pequeñas tormentas, de una erosión lenta y dolorosa que yo, en mi ceguera de madre, me había negado a ver. Mi mente, en las noches de insomnio que siguieron, se convirtió en un museo del dolor, donde cada sala exhibía un recuerdo, una prueba irrefutable de la ingratitud que había estado cultivando sin darme cuenta. La primera sala, la más brillante y dolorosa, estaba dedicada a su cumpleaños número 35. Adrián siempre había amado los coches, una pasión heredada de su padre. Yo recordaba cómo, de niño, se pasaba horas en el garaje, viendo a su papá trabajar en un viejo Mustang del 68. Tras la muerte de mi esposo, el coche quedó arrumbado, una reliquia cubierta de polvo y de recuerdos. Durante un año, en secreto, contraté a los mejores mecánicos del país. Cada pieza fue restaurada a su estado original. El motor rugía como en sus mejores tiempos. La pintura brillaba con un rojo intenso que era pura nostalgia. La mañana de su cumpleaños, le entregué las llaves. Su reacción fue educada. «Gracias, mamá. Es un bonito detalle», dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. No vi la chispa en sus ojos que yo esperaba, la emoción de recuperar un trozo de su infancia, un vínculo con su padre. Lo atribuí a la sorpresa. Una semana después, fui a la ciudad para una reunión. Al pasar por una de las avenidas más lujosas, vi un Maserati nuevo, de un azul eléctrico que gritaba «Mírame», aparcado frente al apartamento de Adrián y Valeria. Sentí un nudo en el estómago. Esa misma tarde, al volver a casa, pasé por el garaje. El rincón donde el Mustang había descansado durante décadas estaba vacío. Esa noche lo confronté, no con ira, sino con una tristeza que apenas podía contener. ¿Dónde está el coche, Adrián? Él ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estaba recostado en el sofá, mirando su teléfono, mientras Valeria le masajeaba los hombros. «Ah, eso. Lo vendí», dijo, como si hablara del tiempo. «¿Lo vendiste? ¿El coche de tu padre?» «Sí. Un coleccionista me dio una buena suma. Con eso y un poco más, pudimos comprar algo más actual». Valeria sonrió, como si fuera la cosa más lógica del mundo. «Adrián, ese coche era tu historia, era tu padre». Y entonces me miró, y por primera vez vi en él no a mi hijo, sino a un extraño. «Mamá, por favor, supéralo. Hay que ser prácticos. Papá está muerto y yo estoy vivo. ¿De qué me sirve un cacharro viejo acumulando polvo? La vida sigue. Hay que modernizarse». Modernizarse. Esa era la palabra que usaba cada vez que despreciaba algo que para mí tenía valor. No discutí más. Me di la vuelta y salí de su apartamento, sintiendo el peso de cada uno de mis años. No era por el dinero, era por el desdén. Era la facilidad con la que había cambiado un legado por un capricho, un recuerdo por un lujo. Esa noche entendí que mi hijo y yo hablábamos idiomas diferentes. Él hablaba el idioma de lo nuevo, de lo inmediato, de lo que se puede presumir. Y yo, tontamente, seguía hablándole en el idioma del corazón. Esa fue la primera vez que sentí que el niño que yo había criado ya no existía. Solo quedaba un hombre que llevaba su nombre, pero cuya alma me resultaba completamente ajena. La segunda sala de mi museo personal era más sutil, menos tangible que un coche vendido, pero mucho más insidiosa. Era la sala del complejo de inferioridad de Adrián, una herida que yo nunca supe cómo sanar y que Valeria había sabido infectar con maestría. Hace aproximadamente un año tuvimos una crisis. Un nuevo competidor agresivo entró en el mercado con precios muy bajos, amenazando uno de nuestros contratos más importantes en Estados Unidos. Convoqué a una junta directiva de emergencia. Adrián, en su puesto de director de marketing, presentó una propuesta. Su idea era responder con una guerra de precios,
bajando los nuestros aún más y lanzando una campaña publicitaria llamativa y costosa, llena de influencers y eslóganes vacíos. Escuché pacientemente. Cuando terminó, con el debido respeto frente a nuestro equipo, le expliqué por qué su estrategia era un suicidio comercial. Adrián, la cosecha dorada no vende precio, vende calidad, vende confianza. Si entramos en una guerra de precios, perdemos nuestra identidad. Nuestra fuerza es la certificación orgánica, la relación con nuestros agricultores, la historia detrás de cada aguacate. Debemos responder reforzando nuestra marca, no abaratándola. Propuse una contraestrategia: invitar a nuestros compradores a visitar nuestras fincas, lanzar una campaña de trazabilidad para que el consumidor final pudiera ver exactamente de dónde venía su fruta. El equipo apoyó mi idea por unanimidad. Vi el rostro de Adrián contraerse. No dijo nada en la reunión, pero su silencio fue más ruidoso que un grito. Esa noche no podía dormir. Pasé por el pasillo cerca de su ala de la casa y escuché voces. Me detuve, algo que nunca hacía, pero una sensación de alarma me lo impidió. Era Adrián, su voz tensa y llena de una furia contenida, hablando con Valeria. Me humilló. Delante de todos, me trató como a un idiota, como si mis ideas no valieran nada. La voz de Valeria era un veneno suave. No, mi amor, no es que no valga. Es que ella no puede soportar que tengas una visión propia. Le asusta que un día demuestres que puedes hacerlo mejor que ella. Nunca me dejará. Siempre seré el hijo de la gran Jimena Gallardo, dijo Adrián, y la forma en que pronunció mi nombre con tanto desprecio me heló la sangre. Ella disfruta viéndome pequeño, necesita que yo sea pequeño para ella sentirse grande. La odio por hacerme sentir así, tan incompetente. Me alejé de la puerta con el corazón en un puño. No era solo por la empresa, era por él. Me di cuenta de que mi éxito, el mismo que le había dado una vida de privilegios, se había convertido en su jaula de oro. Cada uno de mis logros era, a sus ojos, un recordatorio de sus fracasos. Yo quería que fuera mi heredero, pero él solo se sentía como mi sombra. Y lo peor era Valeria, echando leña a ese fuego, susurrándole al oído que su resentimiento era justo, que su frustración era culpa mía. Ella no estaba construyendo a su marido, lo estaba demoliendo, pieza por pieza, y reconstruyéndolo a su imagen y semejanza. Un hombre resentido, convencido de que el mundo, y especialmente su madre, le debían algo. Esa noche comprendí que no estaba luchando contra la inmadurez de mi hijo, sino contra un enemigo mucho más peligroso, el veneno de la inseguridad, alimentado cada día por la mujer que dormía a su lado. La tercera sala del museo era la más oscura. No contenía un evento, sino una serie de conversaciones, de momentos aparentemente triviales, que vistos en retrospectiva formaban un patrón claro y siniestro. Era la sala donde Valeria plantó las semillas de la manipulación. Todo comenzó hace unos 2 años, poco después de su boda. Valeria empezó a interesarse por el funcionamiento de la empresa, algo que al principio me agradó. Le expliqué los fundamentos, las finanzas, los contratos, pero sus preguntas pronto tomaron un cariz diferente. Jimena, me dijo un día, con una falsa inocencia, mientras tomábamos café en la terraza. ¿No te preocupa que todo dependa tanto de ti? Eres admirable, pero no eres eterna. Deberías empezar a delegar más en Adrián. Dale responsabilidades reales. Adrián tiene su puesto, Valeria. Tiene que ganarse el resto, como todos. Pero él no es como todos. Es tu hijo. Es el heredero natural. A veces siento que lo proteges demasiado, que no lo dejas volar. Un hombre necesita sentir que es el proveedor, el que está al mando. Cada conversación era una pequeña gota de veneno. Si yo tomaba una decisión importante, ella le decía a Adrián, ¿ves? Ni siquiera te consultó. Si Adrián cometía un error
y yo lo corregía, ella lo consolaba diciendo: no te preocupes, mi amor, es que a tu madre le cuesta soltar el poder. Recuerdo una vez en particular, estábamos revisando los planes de expansión a Europa. Adrián, claramente influenciado por Valeria, insistió en que debíamos adquirir una flota de camiones de lujo, más por imagen que por necesidad. Le expliqué que era un gasto innecesario, que nuestra logística actual era más eficiente si seguíamos trabajando con nuestros socios de transporte. Esa noche los volví a escuchar discutir. Esta vez fue Valeria la que hablaba más. ¿Te das cuenta? Siempre es lo mismo, le decía Adrián con voz frustrada. Le presentas una idea para modernizar la empresa, para darle un toque de prestigio, y ella te la tumba con excusas de vieja contable. No quiere que la empresa crezca contigo, quiere que siga siendo su pequeño feudo, te quiere bajo su control. Quizás tiene razón, Val. Es mucho dinero. No, mi amor, interrumpió ella, su voz volviéndose seductora. No es por el dinero, es por el poder. Ella sabe que si tú empiezas a tomar decisiones de este calibre, la gente empezará a verte a ti como el jefe, y eso la aterroriza. Un hombre de tu edad, con tu apellido, debería ser el rey de su propio castillo, no el príncipe eterno que espera la aprobación de la reina madre. El príncipe eterno. Esa frase se me quedó grabada. Valeria no solo estaba validando las inseguridades de Adrián, sino que les estaba dando un nombre, un enemigo. Yo estaba convirtiendo su complejo de inferioridad en una narrativa de opresión. Lo estaba convenciendo de que él no era un hombre privilegiado, sino una víctima. Y una víctima tiene derecho a rebelarse, a reclamar lo que es suyo por cualquier medio necesario. Yo, en mi ingenuidad, pensaba que eran simples desacuerdos generacionales. No vi que era una campaña calculada. Valeria no quería ayudar a Adrián a crecer. Quería usar su debilidad para apoderarse de mi imperio a través de él. Y lo peor de todo es que estaba funcionando. Con cada palabra, con cada susurro, ella estaba erosionando el amor y el respeto que mi hijo alguna vez sintió por mí, y reemplazándolos con la fría y dura piedra del resentimiento. La fiesta de Nochebuena había terminado. Los invitados se habían marchado a toda prisa, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de vergüenza ajena. Los restos del banquete yacían sobre la mesa como los despojos de una batalla. El árbol de Navidad parpadeaba en la penumbra, sus luces ahora parecían burlonas. Adrián y Valeria se habían retirado a su habitación sin decir una palabra, sin una mirada de arrepentimiento, como si yo fuera la culpable de su bochorno. Me quedé sola en el inmenso salón, sentada en mi sillón favorito, el que daba a los ventanales que enmarcaban mis campos de aguacates. Afuera, la noche era tranquila y estrellada. Adentro, mi mundo se había derrumbado. El grito de Adrián no dejaba de resonar en mi cabeza. «Ojalá te mueras pronto, mamá». No era la ira lo que me consumía. Era un frío glacial, una lucidez aterradora. Las piezas del rompecabezas, los recuerdos de mi museo del dolor, encajaron con una claridad brutal. El coche vendido, las discusiones escuchadas a escondidas, las palabras venenosas de Valeria, todo cobraba sentido. No eran incidentes aislados. Eran los síntomas de una enfermedad que había hecho metástasis en el corazón de mi hijo. Durante años me había dicho a mí misma que Adrián era inmaduro, que estaba mal influenciado, que ya maduraría. Me había aferrado a la imagen del niño que corría por estos campos, del joven que me abrazaba en su graduación. Pero esa imagen ya no existía. El hombre que me había deseado la muerte frente a todos no era una versión equivocada de mi hijo, era él. Era su verdadero yo, despojado de cualquier pretensión. Me levanté y caminé por la casa en penumbras. Cada retrato, cada objeto, cada rincón me gritaba mi fracaso como madre. ¿En qué momento el amor se convirtió en derecho? ¿En qué momento la generosidad se transformó en debilidad? Y había dado todo, una educación privilegiada,
un puesto de poder que no se había ganado, un estilo de vida que no podía mantener por sí mismo. Y a cambio, había recibido el deseo de mi propia muerte. Mi amor por él, ese amor incondicional y ciego, había sido el abono para su egoísmo. Mi culpa por haber sido una madre trabajadora y ausente había sido el arma que él y su esposa usaban contra mí. Me di cuenta de que seguir perdonando, seguir esperando un cambio, no era un acto de amor, sino de autodestrucción. Volví a mi despacho, el corazón de mi imperio. Me senté en mi silla de cuero, la misma desde la que había cerrado tratos millonarios y enfrentado a competidores despiadados. Miré el retrato de mi difunto esposo en la pared. ¿Qué harías tú?, le pregunté al silencio, y la respuesta llegó, no desde el retrato, sino desde lo más profundo de mi ser. La respuesta de la mujer que había construido todo esto de la nada. No podía cambiar a mi hijo, pero podía cambiar las reglas del juego. La tristeza que me había embargado se fue disipando, reemplazada por una determinación fría como el acero. Él me había deseado la muerte, pues bien, se la iba a conceder, pero sería una muerte en mis términos, una muerte que le mostraría, de una vez por todas, cómo es la vida sin la sombra que tanto odiaba, sin la fortuna que daba por sentada. Esa noche la madre murió y la estratega renació. Tomé el teléfono y marqué el número privado de mi viejo amigo, el doctor Ismael Cruz. Tenía un plan terrible, doloroso, pero necesario. La función estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, el sol de Michoacán se alzaba sobre mis campos como cualquier otro día, indiferente al cataclismo que había ocurrido en mi alma. La casa estaba en silencio. Adrián y Valeria aún no habían salido de su habitación, probablemente durmiendo la resaca de su crueldad. Yo, en cambio, llevaba horas despierta. A las 8 en punto, conduje mi camioneta hasta un pequeño café a las afueras del pueblo, un lugar discreto donde los agricultores cerraban tratos con un apretón de manos. Allí me esperaba Ismael Cruz. Ismael no era solo mi médico, era el amigo más cercano de mi difunto esposo, el padrino de Adrián, un hombre de 70 años, con ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse fácilmente y una lealtad a prueba de todo. Me vio llegar y su rostro se llenó de preocupación. Jimena, recibí tu mensaje. ¿Qué pasó anoche? Elena me llamó, estaba muy alterada. No le respondí de inmediato. Pedí 2 cafés y esperé a que la camarera se alejara. Luego, con la voz firme y desprovista de cualquier emoción, le conté todo. El grito, la humillación, la epifanía nocturna. Ismael escuchaba, su rostro pasando de la preocupación a la incredulidad y finalmente a una ira contenida. Ese mocoso, masculló, después de todo lo que has hecho por él. No estoy aquí para quejarme, Ismael. Estoy aquí porque necesito tu ayuda. Necesito que me mates. Ismael se atragantó con el café. Me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Qué estás diciendo, Jimena? El shock te está afectando. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, repliqué, inclinándome sobre la mesa. Adrián me quiere muerta. Quiere mi dinero, mi empresa, mi vida. Valeria lo ha convencionado de que yo soy el obstáculo para su felicidad. Pues bien, voy a quitarles el obstáculo. Voy a fingir mi muerte. Ismael se pasó una mano por el cabello canoso. Eso es una locura. Es ilegal, es peligroso. ¿Y para qué? ¿Para asustarlos? No. Para saber la verdad, le corregí. Mi voz era un susurro helado. Necesito saber si en el fondo de ese hombre resentido queda algo del niño que yo crié. Necesito ver con mis propios ojos qué hará cuando crea que soy cenizas, cuando crea que ha ganado. Si se arrepiente, si muestra un ápice de remordimiento, entonces quizás haya algo que salvar. Pero si celebra, si brinda sobre mi tumba, entonces sabré que he perdido a mi hijo para siempre.
y actuaré en consecuencia. Le expliqué mi plan. Cada detalle que había urdido en la oscuridad de la noche necesitaba un certificado de defunción, una causa de muerte creíble, un aliado en el sistema que pudiera hacer que todo pareciera real. Ismael me miró durante: si te pones en peligro, abortamos la misión. Tu vida vale más que cualquier lección que ese ingrato necesite aprender. Asentí. Gracias, amigo mío. Sabía que podía contar contigo. Siempre, respondió. Ahora, hablemos de los detalles. Si vamos a matar a Jimena Gallardo, tenemos que hacerlo bien. Necesitamos una muerte impecable. Y así, entre el aroma del café y el murmullo de los agricultores, dos viejos amigos comenzaron a planear un funeral. Las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas y dolorosas de mi vida. Actué con una normalidad calculada. Saludaba a Adrián y Valeria en los pasillos con una fría cortesía. No hubo discusiones, no hubo reproches. Mi silencio parecía ponerlos más nerviosos que cualquier grito. Ellos, por su parte, actuaban como si la Nochebuena nunca hubiera ocurrido, con una falsedad que resultaba insultante. Mientras tanto, Ismael y yo preparábamos el escenario. El primer paso era establecer un pretexto médico. Ismael filtró a mi hermana Elena, la persona más chismosa que conocía, que estaba muy preocupado por mi salud. La presión arterial de Jimena está por las nubes desde el disgusto de Navidad, le dijo por teléfono, sabiendo que la noticia se extendería como la pólvora. Le he dicho que se lo tome con calma, pero ya sabes cómo es, terca como una mula. El segundo paso era la causa de la muerte. Decidimos que sería un infarto masivo. Era rápido, creíble para una mujer de mi edad con hipertensión y, lo más importante, Ismael, como mi médico de cabecera, sería la primera autoridad en certificarlo, minimizando el riesgo de una autopsia, especialmente en un pueblo donde el apellido Gallardo todavía imponía respeto. El tercer paso, y el más complicado, era mi desaparición. Ismael tenía un pequeño rancho de descanso en las afueras de Pátzcuaro, a un par de horas de distancia, un lugar aislado y discreto. Preparó una habitación para mí. Contrató a una enfermera de su máxima confianza, una mujer mayor y viuda llamada Consuelo, para que me cuidara y me hiciera compañía, presentándome como una pariente lejana que necesitaba recuperarse en privado. El día elegido fue un martes, exactamente 2 semanas después de Navidad. La noche anterior apenas pude dormir. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba cruzando una línea de la que no podría volver? Miré el retrato de mi hijo en mi mesita de noche, una foto de su graduación universitaria. Sonreía, sus ojos llenos de promesas. Le di un beso a la fría superficie del cristal y guardé el retrato en un cajón. A la mañana siguiente seguí la rutina. Desayuné, revisé unos informes. A las 10 en punto, como habíamos acordado, entré en mi despacho y presioné el botón de pánico silencioso que tenía instalado bajo mi escritorio. Un botón que alertaba directamente al teléfono de mi ama de llaves, Estela, y al de Ismael. Estela, una mujer leal, que llevaba 30 años conmigo pero que no estaba al tanto del plan, entró corriendo y me encontró tirada en el suelo, junto a mi silla. Su grito fue genuino y desgarrador. Había tomado una pequeña dosis de un betabloqueante que Ismael me había dado, lo suficiente para ralentizar mi ritmo cardíaco y hacerme parecer pálida y sin aliento, pero sin ponerme en peligro real. Estela llamó a Adrián, presa del pánico. Escuché sus pasos apresurados, su voz alarmada. «Mamá, mamá, ¿qué te pasa?». Pero en su voz, bajo la alarma, percibí una nota extraña, una especie de expectación. Ismael llegó en menos de 10 minutos, como un actor entrando en escena. «Apartaos», ordenó. Me tomó el pulso, me auscultó el pecho. Su rostro era una máscara de grave profesionalidad. «Es un infarto masivo. Hay que llevarla al hospital ya. Llamen a mi clínica.
que preparen la unidad de cuidados intensivos. El caos controlado se apoderó de la casa. Mientras los empleados corrían, Ismael se inclinó sobre mí y me susurró: «Aguanta, Jimena, el telón está a punto de caer». Me subieron a la ambulancia privada de su clínica. Cuando las puertas se cerraron, vi por última vez los rostros de Adrián y Valeria. Él parecía preocupado, pero ella tenía una expresión que nunca olvidaré. No era preocupación, era el brillo inconfundible del triunfo. El viaje en la ambulancia fue surrealista. La sirena aullaba, pero dentro de la cabina, el silencio era absoluto. Ismael me monitorizaba, su rostro tranquilo. «Todo va según el plan», me dijo. «Tu presión es baja, pero estable. Estás actuando muy bien». Yo no estaba actuando. El dolor que sentía era real, aunque no viniera del corazón, sino del alma. Llegamos a su clínica privada, un edificio moderno y discreto en la parte alta de la ciudad. Entramos por una entrada de emergencia trasera. No me llevaron a cuidados intensivos, sino a una habitación privada en un ala cerrada del hospital. Allí, Consuelo, la enfermera, ya me esperaba. Mientras tanto, en la sala de espera principal, la segunda parte del acto comenzaba. Ismael hizo esperar a Adrián y Valeria durante una hora calculada para aumentar la tensión y la credibilidad. Finalmente, salió de la zona de quirófanos, con el rostro sombrío y la bata médica todavía puesta. Yo lo veía todo. Ismael había colocado una pequeña cámara de seguridad en la esquina de la sala de espera, conectada a una tableta que yo tenía en mi habitación. La imagen era granulada, pero las emociones eran nítidas. Vi a Ismael acercarse a Adrián. Vi cómo ponía una mano en el hombro de mi hijo. Vi cómo negaba lentamente con la cabeza. «Lo siento mucho, Adrián», dijo Ismael. Su voz, incluso a través del pequeño altavoz de la tableta, sonaba rota por el dolor. «Hicimos todo lo que pudimos. La perdimos. Tu madre, Jimena, ha fallecido». La reacción de Adrián fue la de un actor consumado. Se llevó las manos a la cara, su cuerpo se sacudió con sollozos, cayó de rodillas en un gesto de desesperación teatral. «No, no, mi mamá no», gritaba. Valeria corrió a abrazarlo, enterrando su rostro en el pecho de él, su cuerpo temblando. Parecían la imagen perfecta del duelo. Familiares que habían llegado, como mi hermana Elena, corrieron a consolarlos. La escena era un cuadro de Goya, una perfecta representación del dolor familiar. Pero yo seguía mirando, y entonces lo vi. Mientras Adrián lloraba desconsoladamente en el suelo, Valeria, que lo abrazaba, levantó la cabeza por un instante. Pensó que nadie la veía. Su rostro, oculto para los demás, estaba perfectamente visible para mi cámara, y en él no había ni una pizca de dolor. Había una sonrisa diminuta, casi imperceptible, pero afilada como un diamante. Una sonrisa de pura y absoluta victoria. Luego se inclinó y le susurró algo al oído a mi hijo. No pude oír qué era, pero vi el efecto de sus palabras. Los sollozos de Adrián se calmaron un poco. Su cuerpo, aunque todavía tembloroso, perdió la tensión de la desesperación y adoptó la de la resignación, o quizás la aceptación. En ese momento, una parte de mí murió de verdad, la parte que todavía albergaba una estúpida y minúscula esperanza. La parte que pensaba que, ante la noticia de mi muerte, mi hijo se rompería de dolor genuino. Pero no, su dolor era un espectáculo, y su esposa era la directora de la obra. Apagué la tableta. Me recosté en la cama del hospital, en mi refugio secreto, y por primera vez desde la Nochebuena lloré. Lloré no por la muerte que estaba fingiendo, sino por la verdad que acababa de descubrir. Había perdido a mi hijo, para siempre, y ahora lo único que me quedaba no era la esperanza, era la venganza. Los días que siguieron a mi muerte
transcurrieron en una neblina de irrealidad. Mi mundo se había reducido a las 4 paredes de una habitación de hospital y a la pantalla de una tableta que era mi única ventana a la vida que me habían robado. Ismael me visitaba cada día, trayéndome informes del exterior y asegurándose de que Consuelo me atendiera bien. Pero mi verdadera compañía era el sistema de cámaras de seguridad de mi propia casa, al que tenía acceso remoto. Me convertí en un fantasma, una espectadora silenciosa de mi propio funeral. El funeral fue un evento grandioso, tal como esperaba de Valeria. Contrató a la mejor funeraria, llenó la iglesia de lirios blancos, mi flor favorita, un detalle de una crueldad exquisita. Adrián leyó un panegírico conmovedor, lleno de anécdotas tiernas de su infancia, palabras que él no había escrito. Podía sentir la mano de Valeria en cada frase cuidadosamente elaborada. Habló de mi fortaleza, de mi legado y de su deber sagrado de continuar mi obra. Vi a muchos de mis amigos y empleados llorar sinceramente, y los vi a ellos, a Adrián y Valeria, recibiendo condolencias con rostros compungidos, una actuación digna de un Oscar. Pero eran las noches lo que más me revelaba. Cuando los invitados se iban y creían que estaban solos, las máscaras se caían. La primera noche después del funeral, los vi en el despacho, mi despacho. Adrián se sirvió un whisky de mi licorera personal, uno muy caro que yo guardaba para ocasiones especiales. Por fin, dijo, alzando el vaso. ¿Se acabó? Se acabó, mi amor, respondió Valeria, rodeando su cuello con los brazos. Ahora empieza lo nuestro. ¿Crees que alguien sospeche algo? ¿Sospechar qué? Que una mujer de 65 años, con el estrés por las nubes, sufrió un infarto, es la historia más vieja del mundo. Ismael hizo un trabajo perfecto. Se rieron en mi despacho, bebiendo mi whisky, celebrando mi muerte. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Vi cómo llegaban tasadores de arte para evaluar mis cuadros. Vi a un arquitecto tomando medidas en el salón mientras Valeria le explicaba sus planes para una remodelación total, algo más moderno, menos recargado. Vi a Adrián en reuniones con mis abogados, los que él había traído, no los míos de confianza, revisando papeles, ansioso por tomar el control de las cuentas. Pero hubo un momento que me rompió de una manera que ni siquiera el grito de Nochebuena había logrado. Una tarde, estaba viendo las grabaciones de la biblioteca. Adrián entró solo. Se detuvo frente a la estantería donde yo guardaba los álbumes de fotos familiares. Sacó uno, el de sus primeros años. Lo vi pasar las páginas lentamente. Vi su dedo trazar el contorno de mi rostro en una foto donde yo lo sostenía en brazos, un bebé riendo. Por un instante su rostro se contrajo. Vi una sombra de dolor, de nostalgia, de arrepentimiento. Mi corazón dio un vuelco. Ahí estás, pensé. Ahí está mi niño. Pero entonces Valeria entró en la habitación. ¿Qué haces?, le preguntó. Adrián cerró el álbum de golpe, como si lo hubieran pillado haciendo algo prohibido. Nada, solo, recordaba. Valeria se acercó y le quitó el álbum de las manos. No necesitas esto, le dijo con una voz suave pero firme. El pasado solo es un ancla. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante, hacia nuestro futuro, y con una naturalidad escalofriante, dejó caer el álbum en la papelera que estaba al lado de la chimenea. Adrián no dijo nada, no lo recogió. Simplemente asintió y la siguió fuera de la habitación. Y yo, a kilómetros de distancia, sentí como si hubiera tirado mi corazón a la basura junto con esas fotos. Se acabó. Cualquier duda que me quedara, cualquier resquicio de esperanza, se extinguió en ese instante. No había nada que salvar, solo había una deuda que cobrar. Pasó una semana en la que fui testigo de cómo mi vida era desmantelada, mi memoria borrada y mi legado reclamado por usurpadores. Me mantenía informada a través de Ismael y de mis ojos electrónicos. Sabía que Adrián, asesorado por Valeria y sus abogados,
estaba moviendo los hilos para consolidar su poder en la empresa, convocando una junta extraordinaria para oficializar su presidencia. Una tarde, Ismael llegó a mi refugio con un sobre elegante en la mano. Su rostro era una mezcla de ira y resignación. «¿Te ha llegado esto?», dijo, entregándomelo. Era una invitación impresa en cartulina de alta calidad, con letras doradas. No venía del correo. Ismael me explicó que se la habían dado a él personalmente, junto con un lote para que la distribuyera entre los amigos más cercanos de la familia. La abrí. El texto era una obra maestra de la hipocresía. Adrián Herrera y Valeria Fuentes tienen el honor de invitarle a un evento para celebrar la vida y el legado de nuestra amada madre y suegra, Jimena Gallardo. Únase a nosotros para un brindis en su memoria y para compartir nuestra visión sobre el brillante futuro de la cosecha dorada, continuando la obra que ella comenzó. El evento tendría lugar el sábado siguiente, en la villa familiar. Celebrar la vida, susurré, una risa amarga escapando de mis labios, celebrar el futuro. Ismael asintió, entendiendo perfectamente. No es un homenaje, Jimena, es una coronación. Es una fiesta para presentarse ante todo el mundo como los nuevos reyes, con tu bendición póstuma. Analicé la invitación. La fecha, la hora, el lugar, era perfecto. Era el escenario que necesitaba. Habían reunido a todos mis enemigos y a todos mis aliados potenciales en un solo lugar. Habían creado, sin saberlo, el teatro para su propia destrucción. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Ismael, aunque creo que ya sabía la respuesta. Miré la invitación, las elegantes letras doradas que deletreaban mi nombre usado como pretexto para su codicia. «Voy a hacer lo que cualquier anfitriona haría». «Ismael», respondí, mis ojos encontrando los suyos en el reflejo de la cartulina. «Voy a asistir a mi propia fiesta. Después de todo, no sería educado dejar que celebraran mi legado sin mí». Le devolví la invitación. «Asegúrate de confirmar mi asistencia. Ponme en la lista de invitados, como la invitada de honor». Una sonrisa lenta y decidida se dibujó en mi rostro. La fase de duelo había terminado, la fase de la planificación había comenzado, y el acto final de esta tragedia estaba a punto de escribirse. La noche del evento, la villa estaba irreconocible. Valeria la había transformado. Donde antes había una elegancia sobria y familiar, ahora había una ostentación fría. Habían contratado una orquesta de cámara que tocaba una música insípida en el jardín. Camareros con uniformes impecables servían champán y canapés exóticos. Habían colocado un enorme retrato mío, una foto de hace unos años donde salía sonriendo, en la entrada, un altar grotesco para la santa patrona de su nueva fortuna. Yo no estaba allí, por supuesto, no todavía. Estaba a 5 minutos de distancia, en un coche con los cristales tintados, junto a Ismael y al señor Ricardo Montemayor, el respetado presidente de la Asociación de Exportadores. Ismael había instalado un sistema de audio que nos permitía escuchar todo lo que ocurría en el escenario principal del jardín. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, de un color marfil. No era un vestido de luto, era un vestido de renacimiento. «¿Estás lista, Jimena?», me preguntó Ricardo. Su voz grave denotaba nerviosismo. «He estado lista toda mi vida para este momento, Ricardo, solo que no lo sabía». En el jardín, Valeria, deslumbrante con un vestido de diseñador, dio la bienvenida a los invitados. Agradeció a todos por su apoyo en estos momentos tan difíciles. Luego, cedió la palabra a su marido, a mi hijo. Adrián subió a un pequeño escenario que habían montado. Sostenía una copa de champán. Parecía seguro de sí mismo, pletórico. El hijo pródigo que por fin había reclamado su reino. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando en la noche clara. «Gracias por acompañarnos. Hoy estamos aquí por una razón agridulce. Para recordar a una mujer excepcional
Mi madre, Jimena Gallardo, hizo una pausa dramática mirando hacia mi retrato. Mi madre fue una pionera, una visionaria. Construyó la cosecha dorada desde la nada y la convirtió en un referente de calidad y de trabajo duro. Su legado es innegable y su memoria siempre será honrada. Escuché murmullos de aprobación entre la multitud. Mis entrañas se retorcieron, pero continuó y su tono cambió, volviéndose más enérgico, más arrogante. El verdadero homenaje a un visionario no es preservar su obra como una pieza de museo, es tomar esa obra y llevarla aún más lejos. Mi madre construyó unos cimientos sólidos, basados en la tradición y la cautela. Ahora es el momento de que una nueva generación, con una nueva energía y una nueva visión, construya sobre esos cimientos. Podía sentir hacia dónde se dirigía. Estaba sutilmente desacreditando mi gestión. Estaba pintándome como una figura del pasado, necesaria en su momento, pero ahora obsoleta. La cosecha dorada entrará en una nueva era, proclamó. Una era de expansión agresiva, de modernización, de riesgos calculados. Dejaremos de ser una empresa familiar para convertirnos en un verdadero imperio global. Algunos dirán que es arriesgado. Algunos, anclados en el pasado, preferirán la seguridad de lo conocido. Pero el futuro pertenece a los valientes. Miró directamente a Ricardo Montemayor, que estaba entre el público. Sé que hay dudas. Sé que algunos se preguntan si estamos listos para este desafío. Y mi respuesta es un rotundo sí. Levantó su copa bien alto. La luz se reflejó en el cristal. Así que les pido que levanten sus copas conmigo, no con tristeza sino con optimismo. Brindemos por la memoria de Jimena Gallardo, la mujer que nos trajo hasta aquí, y brindemos por el futuro, un futuro que bajo mi liderazgo y con el apoyo de mi brillante esposa, Valeria, será más próspero y exitoso que nunca, por la cosecha dorada y por nuestro nuevo comienzo. Por el futuro, corearon algunos. Apagué el odio. Miré a Ismael. Él ahora, dije. Que empiece la función, respondió él, con una mirada de acero. El coche se puso en marcha lentamente, dirigiéndose hacia la entrada principal de la que una vez fue mi casa. La fiesta estaba a punto de tener una invitada sorpresa. Mientras la multitud en el jardín levantaba sus copas, nuestro coche se detuvo silenciosamente frente a la entrada principal de la villa. El murmullo de la celebración llegaba hasta nosotros. Un joven valet se acercó, con la sonrisa ensayada de quien espera una buena propina. Cuando Ismael bajó del coche, el joven lo reconoció y asintió con respeto. Dr. Cruz, buenas noches. Buenas noches, hijo, respondió Ismael. Luego se giró, abrió mi puerta y me ofreció la mano. Cuando puse un pie en el suelo de grava, el valet se quedó paralizado. Su boca se abrió, sus ojos se desorbitaron. Dejó caer el llavero que tenía en la mano. Para él, acababa de ver a un fantasma. No le hice caso. A mi lado, el señor Montemayor bajó del otro lado. Su presencia imponente irradiaba autoridad. Caminamos los tres juntos hacia la casa. No entramos por el jardín, donde estaba la fiesta. Entramos por la puerta principal, que estaba abierta. El vestíbulo estaba vacío, excepto por el enorme retrato mío. Me detuve un instante frente a él. La mujer de la foto sonreía, ajena a la traición. Le devolví la mirada, una promesa silenciosa. Desde el jardín, la voz de Adrián, amplificada por los altavoces, seguía resonando. Había terminado su brindis y ahora estaba mezclándose con los invitados, recibiendo felicitaciones, aceptando palmadas en la espalda. Era el rey de la fiesta. Le hice una seña a Ismael. Él se acercó al técnico de sonido, que estaba discretamente en una esquina del salón principal, controlando la música y los micrófonos. El técnico, al ver al respetado doctor, se quitó los auriculares. Ismael le dijo algo al oído.
El joven asintió pálido y le entregó a Ismael un micrófono inalámbrico. Ismael me lo pasó a mí. Sentí el frío metal en mi mano. Era mi turno. Ricardo Montemayor se adelantó, salió al umbral que conectaba el salón con el jardín, su alta figura recortada contra las luces de la fiesta. Adrián llamó, su voz de barítono resonando con una autoridad natural que silenció la música y las conversaciones. Adrián se giró, sorprendido. «Ricardo, ¿qué pasa?» «Creo que hay alguien a quien olvidaste incluir en tu brindis por el futuro», dijo Ricardo, y se hizo a un lado, dejándome el paso libre. Avancé lentamente hasta el umbral. La luz del jardín me iluminó. Sostuve el micrófono y entonces hablé. Mi voz, clara y firme, salió por cada altavoz del evento. «Perdona que te interrumpa, hijo. La fiesta se ve maravillosa, pero creo que te has olvidado de agradecer a la fundadora». El efecto fue instantáneo y devastador. Un grito ahogado se escuchó. Copas de champaña cayeron al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. La gente retrocedió, como si hubiera visto una aparición. Mi hermana Elena se llevó una mano al corazón, a punto de desmayarse, pero mi mirada estaba fija en 2 personas. Valeria se quedó blanca como el papel. Su sonrisa se congeló, se resquebrajó y se convirtió en una máscara de puro terror. Retrocedió instintivamente, buscando una vía de escape que no existía. Y Adrián, mi hijo, se quedó inmóvil, con la copa a medio camino de sus labios. Su rostro pasó por una docena de emociones en 5 segundos. Incredulidad, confusión, miedo, pánico. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Era la imagen de un hombre cuyo universo entero se acababa de hacer añicos. Avancé hacia el centro del jardín, el epicentro del caos que yo misma había creado. La multitud se abrió a mi paso como las aguas del Mar Rojo. Me detuve frente a mi hijo. Olía a champagne caro y a miedo. «Hola, Adrián», le dije. Mi voz ahora sin micrófono, íntima y letal. «Sorprendido de verme, he oído que organizabas una fiesta en mi honor. No podía perdérmela». Adrián seguía sin poder hablar. Su mandíbula parecía dislocada. Solo balbuceaba sílabas incoherentes. Valeria, recuperando una pizca de su astucia, intentó tomar el control. «¡Esto es un truco!», exclamó, su voz aguda y temblorosa. «Es una impostora. Mi suegra está muerta». El doctor Cruz lo certificó. Toda la atención se desvió hacia Ismael, que se había acercado y estaba de pie junto a mí. Él la miró con un desprecio gélido. «Es cierto, señora Fuentes. Yo certifiqué una muerte», dijo con calma. «La muerte de la esperanza de una madre, la muerte de su amor incondicional. Pero el cuerpo de mi amiga Jimena, como pueden ver, está bastante vivo». Mientras Valeria intentaba protestar, Ricardo Montemayor hizo una seña a un asistente que esperaba discretamente. Detrás del escenario donde Adrián había dado su discurso, una enorme pantalla de proyección que seguramente pensaban usar para presentar sus planes de futuro, cobró vida. La primera imagen que apareció fue la de la sala de espera de la clínica de Ismael. La multitud vio en silencio la repetición de la escena. Ismael dando la noticia, Adrián cayendo de rodillas, Valeria abrazándolo. Y entonces todos vieron lo que yo vi. La pequeña y triunfante sonrisa de Valeria, nítida y amplificada en la pantalla gigante para que nadie se la perdiera. Un jadeo colectivo recorrió el jardín, pero quizás, continuó mi voz, de nuevo a través de los altavoces, mientras yo seguía de pie frente a mi hijo, pensaron que su dolor era tan privado que no merecía ser juzgado. La imagen en la pantalla cambió. Ahora mostraba mi despacho. La fecha y la hora eran visibles en la esquina inferior, la noche después de mi funeral. La audiencia vio a Adrián servirse mi whisky, brindar por su libertad. Vieron a Valeria reírse, vieron cómo planeaban la remodelación de mi casa, cómo hablaban de vender mis obras de arte. Y entonces llegó la escena final.
la que yo sabía que sería el golpe de gracia. La pantalla mostró la biblioteca, mostró a Adrián sacando el álbum de fotos. Por un momento, la multitud vio a un hijo dudando, quizás arrepentido, pero luego vieron a Valeria entrar, decirle que el pasado era un ancla, y vieron cómo, con un gesto casual, tiraba el álbum a la basura. Y lo peor, vieron cómo Adrián, después de un instante de vacilación, se daba la vuelta y se iba, dejando la historia de su infancia en el cesto de los desperdicios. La grabación terminó. La pantalla se quedó en negro. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Nadie se atrevía a mirar a Adrián o a Valeria. La humillación era total, pública e irrefutable. Valeria, acorralada, buscó una última salida. Esos videos son falsos, están manipulados. Es una conspiración contra nosotros. ¿Una conspiración?, pregunté, acercándome un paso más a ella. Tienes razón, lo fue. La conspiración que tú y mi hijo urdieron, creyendo que yo era una vieja tonta y acabada. La conspiración que les hizo creer que podían celebrar sobre mi tumba. Me giré hacia la multitud. A todos ustedes, mis amigos, mis socios, mi familia, lamento que hayan tenido que presenciar este espectáculo tan desagradable, pero era necesario. Necesitaban ver la verdad con sus propios ojos. Luego, mi mirada volvió a Adrián, que por fin parecía haber salido de su estupor, reemplazado por un pánico puro. Y ahora, hijo mío, dije, saboreando cada palabra, es el momento de hablar del futuro, tu futuro, o más bien de la falta de él. Adrián me miró, sus ojos suplicantes. Por primera vez en años, vi en ellos el miedo de un niño a punto de ser castigado. Mamá, por favor. Yo puedo explicarlo, tartamudeó. No, Adrián, ya no tienes que explicar nada. Lo has dejado todo muy claro, le interrumpí. Saqué un sobre de mi bolso. No era un documento legal cualquiera. Era una copia de mi verdadero testamento. Durante las últimas 2 semanas, mientras ustedes planeaban su coronación, yo he estado ocupada poniendo mis asuntos en orden. Valeria soltó una risa nerviosa. No puedes hacer nada. Adrián es tu único heredero. Los abogados ya han iniciado los trámites. Tenemos el control operativo. Ah, sí. Los abogados, dije, sonriendo por primera vez esa noche. Hablas de los abogados que contrataste, cuyo primer acto fue intentar transferir fondos a una cuenta offshore a tu nombre. Una transacción que, convenientemente, fue congelada por mi banco esta mañana a la espera de una confirmación de la titular. Le guiñé un ojo. Resulta que los muertos no podemos autorizar transferencias. La cara de Valeria se descompuso. Pero eso no es lo importante, continué, dirigiéndome de nuevo a Adrián y a la audiencia. Mi esposo y yo redactamos mi testamento hace muchos años, y siempre creímos que la riqueza sin valores es una maldición. Por eso, mi abogado personal, el verdadero, no estos buitres que contrataron, insistió en incluir una cláusula especial, una cláusula que mi hijo, aparentemente, nunca se molestó en leer. Abrí el sobre y leí en voz alta un pequeño párrafo. Mi voz era clara y resonaba en el silencio absoluto. Cláusula 12, sección B, de la moralidad y el honor. En el caso de que el heredero principal, Adrián Herrera Gallardo, incurra en actos de manifiesta ingratitud, deshonor o falta de respeto grave hacia la memoria o la persona de la testadora, actos que pongan en entredicho los valores fundamentales de la familia y de la empresa La Cosecha Dorada, quedará automáticamente desheredado de forma íntegra e irrevocable. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran, y me pregunto, Adrián, continué, mirándolo fijamente, desearle la muerte a tu madre en público, celebrar su funeral con fiestas y tirar sus recuerdos a la basura, ¿cuenta como falta de respeto grave? Le pregunté a mi abogado. Dijo que probablemente sea el ejemplo perfecto que pondrían en los libros de derecho.
El color desapareció por completo del rostro de mi hijo. ¿Y a dónde va todo?, preguntó Valeria con un hilo de voz, sus sueños de riqueza desmoronándose ante sus ojos. Me alegra que preguntes, respondí. Como la cláusula se ha activado, entra en vigor la disposición secundaria. El 100% de mis acciones en la cosecha dorada, mi patrimonio personal y esta misma casa pasarán a formar parte de un nuevo fideicomiso, la Fundación Jimena Gallardo para la Educación. Un fideicomiso que se dedicará a dar becas universitarias a los hijos de todos los agricultores y trabajadores que han dedicado su vida a construir esta empresa, los verdaderos artífices de esta fortuna. Me giré hacia el señor Montemayor y hacia Ismael. Un fideicomiso que será gestionado por un consejo de honor presidido por estos dos caballeros para asegurar que cada centavo se use correctamente. Finalmente, volví a mirar a mi hijo. Tú querías un nuevo comienzo, Adrián. Pues felicidades, lo tienes. A partir de mañana eres un hombre libre, libre de mi sombra, libre de mi dinero, libre de cualquier responsabilidad. Eres libre de construir tu propio futuro, desde cero. Veamos qué tan alto puedes construir tu rascacielos ahora que no tienes mis cimientos. El colapso de Adrián fue total y patético. No hubo ira, ni siquiera negación. Simplemente se derrumbó. Cayó de rodillas, la misma pose teatral que había usado en el hospital, pero esta vez los sollozos eran reales, ásperos y desgarradores. No, mamá, no. Perdóname, por favor, gemía, intentando agarrar el borde de mi vestido. Retrocedí un paso, creando una distancia infranqueable entre nosotros. Mi corazón sintió una punzada, el último eco del instinto maternal, pero mi rostro permaneció impasible. El perdón era un lujo que él había perdido el derecho a pedir, y yo la capacidad de dar. Valeria, en cambio, reaccionó con la furia de una serpiente acorralada. Su miedo se transformó en odio puro. Eres una bruja, me siseó, una vieja egoísta y controladora. Preferiste dárselo todo a unos campesinos ignorantes antes que a tu propia sangre. Él tenía razón, ojalá te hubieras muerto de verdad. Antes de que pudiera decir o hacer algo más, el señor Montemayor se interpuso. Su presencia era como una muralla. Señora Fuentes, dijo con una voz tan fría que podría congelar el fuego, creo que ya ha hablado suficiente. Le sugiero que se marche, ahora. Su tono no admitía réplica. Valeria nos lanzó una última mirada cargada de veneno y dándose la vuelta, se abrió paso entre la multitud en silencio que se apartaba de ella como si tuviera la lepra. La vi desaparecer en la oscuridad, sola. Su alianza con mi hijo se había basado en una sola cosa, el dinero, y sin él no quedaba nada. La fiesta, o lo que quedaba de ella, se disolvió en un murmullo incómodo. Los invitados se acercaban a mí, uno por uno, no con felicitaciones, sino con una especie de respeto solemne. Me daban la mano, asentían con la cabeza, algunos me susurraban qué valiente, o lo sentimos mucho, Jimena. No buscaban explicaciones, lo habían visto todo, habían sido el jurado en el juicio público de mi hijo. Adrián seguía en el suelo, un hombre roto. Mis sobrinos, avergonzados, intentaron levantarlo. Lo llevaron adentro, lejos de las miradas curiosas. Me quedé de pie en mi jardín, bajo las luces que ellos habían colgado para su fiesta de coronación. Ismael se acercó y me puso un chal sobre los hombros. Se acabó, Jimena, dijo en voz baja. No, respondí, mirando la casa que ahora se sentía extraña, ajena. Acaba de empezar. En los días siguientes, el exilio de Adrián fue brutal y rápido. La historia, con todos sus detalles escabrosos, se extendió por nuestra comunidad como un incendio forestal. Ningún socio comercial quería reunirse con él. Los bancos le cerraron las líneas de crédito. Los clubes sociales le sugirieron que renunciara a su membresía. Fue borrado del mapa social y profesional.
no por mí, sino por sus propias acciones, expuestas bajo la luz más cruda posible. La gente puede perdonar un fracaso empresarial, pero nunca perdonan la crueldad hacia una madre. Valeria cumplió su palabra y le pidió el divorcio a la semana siguiente. La última noticia que tuve de ella fue que se había mudado a la capital, probablemente en busca de otro hombre rico al que inspirar. Adrián se quedó solo en el apartamento de lujo que ya no podía pagar, con el eco de una fiesta que nunca debería haber celebrado. Los meses que siguieron fueron de una reconstrucción silenciosa, no de la empresa, sino de mí misma. Cumplí mi palabra. El Fideicomiso Fundación Jimena Gallardo se estableció legalmente. Renuncié a mi puesto de directora general y el consejo, liderado por Ismael y Ricardo, contrató a un CEO joven y brillante para dirigir la cosecha dorada. Yo me quedé como presidenta honoraria del consejo de la fundación, un título sin poder ejecutivo, pero con un propósito que me llenaba más que cualquier contrato millonario. Vendí la gran villa. Era demasiado grande, estaba demasiado llena de fantasmas. Compré una casa más pequeña, pero con un jardín enorme, en las orillas del lago de Pátzcuaro, un lugar donde el único sonido era el de los pájaros y el suave murmullo del agua. Mi vida cambió. Las juntas directivas fueron reemplazadas por reuniones con los comités de becas. Los viajes de negocios a Tokio o Berlín se convirtieron en visitas a las escuelas rurales de Michoacán. Empecé a conocer a los hijos de mis trabajadores, no como estadísticas en un informe de recursos humanos, sino como personas. Vi en sus ojos la ambición, la inteligencia y sobre todo la gratitud. Vi en ellos el reflejo del futuro que Adrián había despreciado. Un día, estaba visitando una pequeña comunidad indígena donde nuestra fundación había financiado la construcción de un pozo de agua potable. Una mujer mayor, con el rostro surcado por las arrugas del sol y el trabajo, se me acercó. Me tomó las manos, que eran tan callosas como las mías lo fueron en mi juventud. Gracias, doña Jimena, me dijo en un español, mezclado con su lengua nativa. Usted no nos ha dado solo agua, nos ha dado esperanza. Mis nietos podrán ir a la escuela, quizás hasta la universidad. Usted ha cambiado nuestro futuro. Sus palabras me conmovieron de una forma que ningún balance financiero había logrado jamás. En ese momento, entendí la verdadera naturaleza del poder. No es tener el control, es tener la capacidad de transformar. Y yo había transformado el veneno de la traición de mi hijo en agua limpia para una comunidad sedienta. Había convertido mi dolor personal en una oportunidad para cientos de familias. Adrián había querido mi imperio para construir su rascacielos de vanidad. Yo se lo había arrebatado para plantar un bosque de oportunidades. Encontré una paz que no sabía que estaba buscando. Una paz que no venía de la victoria, sino del propósito. Ya no era la reina de un imperio empresarial, era la jardinera de un legado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Era la dueña de mi vida, de mi fortuna y, lo más importante, de mi silencio. Pasó un año. El ritmo de mi nueva vida se asentó en una rutina tranquila y gratificante. La fundación florecía. La cosecha dorada bajo su nueva dirección iba mejor que nunca. Yo aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas. El café de la mañana, viendo el amanecer sobre el lago, el olor a tierra mojada después de la lluvia, las cartas de agradecimiento de los estudiantes becados. Un día recibí una carta. El sobre era barato, el sello de una oficina de correos de un barrio obrero de Morelia. La caligrafía era torpe, insegura. Era de Adrián. Mi primer impulso fue tirarla al fuego sin leerla. Pero algo me detuvo. La abrí con manos temblorosas. La carta no era larga. No había excusas, ni culpas hacia Valeria, ni justificaciones. Era el escrito de un hombre que lo había perdido todo y que, quizás por primera vez, se enfrentaba a sí mismo. Mamá, no sé si leerás esto. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, ni siquiera tu tiempo. Te escribo no para pedirte perdón,
porque sé que lo que hice es imperdonable. Te escribo porque necesito que lo sepas. Tenías razón, sobre todo, sobre la empresa, sobre el dinero, sobre mí. Pasé toda mi vida resentido por tu éxito, sin darme cuenta de que vivía gracias a él. Quería tu poder sin entender el peso de la responsabilidad que conllevaba. Me quejaba de tu sombra sin ver que era lo único que me protegía del sol abrasador de la realidad. Ahora vivo en esa realidad. Trabajo en un almacén. Es un trabajo duro y honesto. Por primera vez en mi vida sé lo que es ganar mi propio pan, y sabe a gloria y a cenizas al mismo tiempo. Gloria por el esfuerzo y cenizas por el recuerdo de cómo traté a la persona que me lo dio todo. No te pido que me dejes volver a tu vida. Solo espero que, donde quiera que estés, seas feliz. Te lo mereces. Yo estoy pagando mi deuda, y es una deuda que durará toda la vida. Tu hijo, Adrián. Terminé de leer la carta, y las lágrimas que no había derramado en la noche de la humillación, ni en mi funeral fingido, ni en la fiesta de la venganza, finalmente brotaron. Eran lágrimas amargas, complejas, lágrimas por el niño que había sido, por el hombre que podría haber sido, y por la madre que yo ya no podía volver a ser para él. Adrián había comenzado su verdadero viaje. Un viaje sin atajos, sin herencias, sin privilegios, un viaje para encontrarse a sí mismo, y tenía que hacerlo solo. Mi presencia, mi perdón, solo se convertirían en otra muleta. Doblé la carta con cuidado. No la rompí, no la quemé. Fui a mi despacho y la guardé en una pequeña caja de madera, junto a la única foto que conservé de él, la de su graduación. Cerré la caja. Era el final de un capítulo. Esa noche me senté en mi porche, mirando las estrellas sobre el lago. La carta de Adrián había abierto una puerta que yo creía cerrada para siempre. Una pregunta. Él estaba pagando su deuda, pero ¿cuál era la mía? ¿Podía una madre realmente borrar a su hijo de su corazón? Lo despojé de su fortuna, pero le di la oportunidad que nunca tuvo, la de enfrentarse a sí mismo. Quizás ese fue el último y más doloroso acto de amor de una madre. Quizás algún día el hombre que yo críe encuentre el camino de regreso. Pero, ¿es mi deber esperarlo en la puerta? ¿O mi silencio es la única brújula que puede guiarlo? ¿Hice lo correcto? Gracias por escuchar. A veces, las heridas más profundas vienen de quienes más amamos. ¿Qué creen que debería hacer Jimena? Dejen su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias.